En este quinto paso vamos a delimitar nuestra zona de trabajo, que es aquella que componen las calles y aceras. Y en este caso no se trata de levantar entradas de las casas, sino solo hacer el curvado de las dos calles con sus aceras. En realidad este paso se puede hacer antes de recortar en altura la nube de puntos, ya que voy a usar el fichero de AutoRCAP sin recortar, que se ve mejor para esto. Pero quería empezar a dibujar en un archivo nuevo todo junto, para no liaros. Sobre un archivo nuevo del CAD vinculamos el fichero de visualización de AutoRCAP hillpine.rcp. Pinchando con doble clic sobre él en Protopo y me aparecerá la nube de puntos ya en su posición. En memoria, si os fijáis del paso anterior, tengo la nube de puntos hillpine 100 plano.mdp, que es el trabajo recortado en altura, por lo que cargo el fichero original hillpine.mdp, trasladado, porque deseo ver las zetas, las alturas de la posición del cursor. Y lógicamente se verá mejor con el archivo original cargado, porque habrá más desnivel que en el recortado, que con mucho habrá 1 metro de desnivel, debido a los dos planos que hemos elegido de medio metro por debajo y por encima. Y ahora vamos a crear una polilínea 2D en la capa perímetro que delimite nuestra zona de trabajo. Nunca pongo tildes ni ñes aposta, porque sé que siempre hay problemas si quieres después compartir los ficheros. Pongo la elevación del CAD a 90 metros, para que todo lo que dibuje en 2D tenga esa cota, y así me quedará más bonito cuando lo pongo en 3D. No es por ninguna otra razón. Lo puedes hacer todo en cota 0 si quieres, pero recuerda que el fichero AutoRCAP está rondando la cota 0, por lo que a lo mejor no ves los elementos que hagas en 2D, ya que quedarán por debajo de él. Y ahora empiezo a hacer la polilínea. Me voy apoyando en los muros que vea, o la delimitación en este caso, y siempre intentando coger lo que sería suelo. Por eso es muy importante ver la Z que tenemos aquí, ¿vale? Porque sabremos si es suelo o no lo es, ¿vale? Aquí ya estamos 165, si veis ahí, y aquí estamos en 99, tal, o sea que evidentemente el apoyo debería de ser más en el suelo. Bueno, y empiezo la polilínea, y ya para empezar ya me doy cuenta que el fichero de AutoRCAP está por debajo de la polilínea, ¿no? No sé si lo veis. O sea que debe de tener... No, está por encima. O sea que debe de tener una cota de 100 o algo por el estilo. Al hacer la polilínea, si estáis viendo ahí, no se aprecia mucho, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es llevar a lo mejor el fichero de AutoRCAP más abajo para que no me moleste. ¿Cómo? Pues cambiando la Z. Me da igual la cota que tenga el fichero de AutoRCAP, ¿vale? Porque no me va a influir en absoluto. Y aquí veo que la polilínea ya me queda por encima. Se aprecia claramente, ¿no? Entonces, se ven también posiciones de la polilínea que quedan por dentro. Yo lo que suelo aquí hacer es recortar simplemente pues, la polilínea en esa posición, ¿vale? Y coger los dos verdes y moverlo, ¿de acuerdo? Y lo muevo más a la posición por fuera, un poquito por fuera del muro, ¿vale? Hombre, en este caso estamos siendo demasiado precisos. Tampoco es necesario tanta precisión. Pero bueno, otra de las cosas que hay que comentar aquí es que puedes hacer arcos, ¿vale? Porque Protopo te lo va a admitir y te lo va a dividir en tramos. Después cuando lo pases para recortar o para hacer un contorno, para lo que sea, ¿no? Entonces es importante porque además los arcos surgen sin querer. ¿Veis aquí? También veo yo una esquinita, ¿vale? Bueno, la verdad que estoy siendo demasiado preciso, ¿no? Haciendo el límite. Pero bueno, la idea es hacerlo lo mejor que puedas, ¿no? Vale. Y aquí vemos ya el contorno terminado. No os voy a enseñar cómo se hace toda la polilínea, ¿vale? Daros cuenta que en las calles finales del trabajo he cerrado el contorno. ¿Por qué? ¿Por qué quiero tener cerrado este contorno? Porque ahora hay una herramienta dentro de Protopo que me permitirá quedarme solo con la nube de puntos de lo que hay dentro de este contorno. Muchísimo mejor para trabajar y hacer la planimetría
o altimetría también, de bordillos, lo que serían árboles, todo lo que haya dentro de este contorno. Y ahora que ya tengo el perímetro, recortaré la nube de puntos en base a él, para quedarme solo con los puntos que hay dentro del mismo. Primero grabo ya el fichero de WG, que a partir de ahora será mi fichero de trabajo para presentar al final, como hillpine.dwg. Lógicamente no voy a recortar el fichero original de la nube de puntos, MDP, con el que he dibujado el contorno, sino que lo que quiero hacer con la nube de puntos que ya he recortado con un plano, que es con la que quiero trabajar para dibujar las líneas de rotura del levantamiento. Así que cargo la nube de puntos MDP de Hillpine 100 plano.mdp. Abro el programa de LandTM y lo primero es cargar, importar el contorno que acabamos de crear en este fichero abierto de MDT, de triangulación y curvado. Y sé que aquí siempre hay un poco de lío para entender que el programa de LandTM crea un MDT con T de triangulación, en base a puntos, contornos y líneas de rotura, y que no tiene nada que ver con la nube de puntos MDP, con P de protopo, que tengo en memoria, pero me sirve para poder tener una interrelación directa y recíproca entre los elementos cargados, de contornos y líneas de rotura, y el MDP. No dudéis en preguntar sobre esto, porque sé que aquí se lía un poco la gente. Una vez cargado este contorno, ya puedo usar la herramienta de recortar, discriminar MDP. Entro en ella y ahora marco la casilla de solo los puntos que estén dentro del recuadro contorno. Y así ahora puedo pulsar en el botón que pone contornos, surgiéndome todos los contornos que tengo cargados en mi fichero de MDT que tengo debajo. Selecciono el perímetro que acabo de importar y compruebo que esté marcada la casilla de crear nuevo MDP. Al pulsar recortar, me preguntará la configuración del nuevo MDP a crear, que será la misma que tenía el que hay en memoria, y le pongo el nombre de plano perímetro, por ejemplo. Y me creará la nueva nube de puntos, y como siempre, me la carga en memoria automáticamente, sustituyendo la que había anteriormente. Como siempre, a mí me gusta tener la visualización de Autodesk Recap de todas mis nubes de puntos, MDP, por lo que voy a hacerla. Y acordaros que, como siempre, lo primero es crear el fichero LAS a partir del MDP que acabamos de crear y que es el que admitirá este Autodesk Recap. No es solo por tenerla, sino que así voy comprobando que la nube de puntos está como realmente quiero que esté, que en este caso es con solo lo que hay dentro del perímetro y cortada con el plano. Aquí veo que está perfecta y así podemos pasar al siguiente paso. En este sexto paso obtendremos el fichero de nube de puntos definitivo para empezar a dibujar las líneas de rotura. Y para ello debemos de quitar todos aquellos elementos que estén por encima del terreno que queremos levantar. Una vez delimitado y recortado en altura nuestro trabajo, hará que usar las herramientas de filtrado, si así lo deseas, que te quiten de la nube de puntos aquellos elementos que se levanten del suelo, para que no influyan en el topográfico final. Protopo ya tiene varios programas de filtrado, herramientas, que te pueden ayudar. Y también hay otros programas que te hacen un filtrado. Pero yo, como buen topógrafo, veo que todavía se deja cosas con altura en la nube de puntos, como pivotes, arbustos, esas piedras grandes, etcétera. Y prefiero siempre, en el caso de que no sean 1000 objetos los que hay que borrar, hacerlo manualmente, lo que me da un mayor control. Este es un tema mío, ya que la precisión y calidad para mí lo es todo al realizar un trabajo de este tipo. Y la escala a la que vamos a entregar el trabajo es 1:250, que requiere un mayor cuidado.
ya que es una escala muy grande. Ahora, para eliminar los objetos que no me interesan, debo de hacer contornos con polilíneas cerradas en 2D, que es más sencillo, delimitándolos. Y así, después, podré importarlos en LangDTM y recortar la nube de puntos en base a ellos. Abro nuestro fichero de dibujo, el Hillpine DWG, y compruebo que la nube de puntos que tengo cargada en memoria es plano perímetro, que ya está filtrada por un plano y por la linde del trabajo, como hemos visto en el paso anterior. Si no está abierto, lo cargo en memoria, pulsando con doble clic sobre ella. Y si no tengo abierta la ventana de coordenadas, la abro desde Protopo en el menú Ver. Y así podré ir comprobando las cotas conforme mueva el cursor por la nube de puntos MDP. En el dibujo que tenía guardado antes, ya tenía vinculado el fichero Hillpine con todo el trabajo cargado en memoria, ¿vale? El de Autodesk Recap. Lo que voy a hacer es cargar, en este caso, el fichero de nube de puntos de Autodesk Recap, pues que sería el Hillpine 100 plano perímetro, no, que sería este, plano perímetro de Autodesk Recap. Lo cargo en memoria y evidentemente ahora en lo que serían las referencias descargo, le digo que descargue el fichero Hillpine con todos los elementos y me quedo solo con lo recortado. Veo aquí que la cota también de este Autodesk Recap es 0, la voy a llevar a -100 para que me permita visualizar las polilíneas que estoy haciendo. Por ejemplo, ya veis aquí lo que sería la polilínea que forma la linde. Bien, ¿y cómo se haría en este caso para marcar todos aquellos elementos que sobresalen del terreno? ¿Y qué elementos son? Evidentemente, en este caso, los elementos que debo recortar, por ejemplo, son estos trozos de poste. Como sabemos que hemos cogido medio metro hacia arriba, pues vemos solamente como 30 centímetros. Aquí creo que hay 30 centímetros o algo así. Aquí hay un árbol. Por ejemplo, también los conos, para que no me salga después en las curvas a nivel cosas raras, ¿no? Conos que hay aquí, dibujados. Todos estos detalles que hay que quitar. Y evidentemente los coches. Los coches también hay que quitarlos. Bien, yo lo que voy haciendo es hacerlo por capas. Vale. La pongo en planta, acordaros siempre de poner esto en planta, porque si no puede ser que esté dibujando en cualquier otro sitio. Y simplemente pues me voy abriendo capas y metiendo los elementos que quiero quitar. Por ejemplo, imagínate que quiero quitar el poste, ¿no? Pues voy a abrir una capa que se llame postes, ¿no? Le voy a poner un color, pues yo qué sé, un color marrón, que me gusta a mí. A ver, uno que se parece demasiado a lo que hay abajo. Ok. Bueno, y ahora la activo, evidentemente. La activo. Y simplemente, pues, vamos a ver cómo sería para marcar este poste. He querido hacer el poste para que veáis que lo que hay que hacer son polilíneas cerradas, pero admite arcos, lo cual es una maravilla, porque así no tienes que ir punto a punto para marcar el poste, y además te queda mucho mejor, más redondeado. Admite arcos, pero después no es que lo tome como tal, sino que lo dividirá en tramos protopo directamente, en los tramos que yo le diga. Oye, divídemelos en 10 centímetros, 20 centímetros y me lo hace. ¿Vale? Y siempre es más cómodo trabajar así. Poder hacer arcos es realmente una maravilla, ¿vale? Entonces simplemente hacer una polilínea, marco, por ejemplo, la primera línea para después hacer el arco, le digo que quiero un arco y me sale más o menos marco que sea el perímetro, después de hecho si eso ya lo muevo, ¿vale? Que sería algo así, y le digo cerrar, que es CL en este caso, y cierro. Y ya tengo creado, ¿en qué capa? Al final lo he hecho en la capa 0, al final no lo he puesto en la capa postes. Bueno, lo pongo en la capa postes, ¿vale? Y la activo. Bien. Y lo muevo, ¿vale? Muevo el círculo que he marcado del poste, lo muevo un poquito más a su posición, ¿no? Que sería pues mover este objeto un poquito para acá. Y ya está. Esta sería una manera de hacer una polilínea,
¿vale? Este arco, lógicamente, no tiene los puntitos que va a marcar el contorno por el arco, ¿vale? Pero como he estado comentando y vuelvo a comentar varias veces, si tú le das aquí a la nubecilla, cuando lo importes para crear el contorno correspondiente, para que pueda borrar lo que hay dentro de este contorno, tú puedes decidir que un intervalo entre puntos de intersección con los arcos 2D, lo que significa que podrás, o este de aquí, perdona, intervalo entre puntos de intersección arcos 2D, que es en este caso, sin el MDP, y tú le puedes decir que te lo divida en 0,1, en 0,2, en este caso, ¿vale? Cuidado con esto porque no es necesario poner tantos puntos, ¿vale? Pone 0,2 y ya sabes que cuando lo importe te lo va a dividir en 0,2 haciéndote una polilínea sin arcos, pero con puntos equidistantes. Bien, lo volveremos a ver porque es importante, ¿vale? Una vez que tengo pues el poste, pues qué más cosas, pues si pues a lo mejor abrir una capa que se llame coches, ¿vale? La voy a poner pues, amarilla, por ejemplo. Bueno, ya estoy cambiando yo. Y la voy a activar, la capa coches, y hacerme polilíneas en 2D, siempre en 2D, ¿vale? Porque no es necesario que te entre en 3D porque te va a borrar lo que hay ahí. Y imaginaros pues este coche, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer uno, después ya veréis que ya están todos hechos. Pues voy a hacer uno para que se vea. ¿Cómo se haría? Pues dices, oh, pues aquí hay que ser demasiado preciso porque hay que ajustar. No hay que ajustar nada, ¿vale? En realidad tienes infinitos puntos, tienes muchos puntos y no necesitas ser preciso, ¿vale? Aunque te los borre, después con la interpolación te lo va a dejar perfecto. De hecho, fíjate que todo lo que hay debajo ya tiene su gota. Entonces, cierro la polilínea y ya he hecho un coche. Evidentemente está mal, porque me cojo un trozo de coche, intentar que no coja nada de coche, sino eso es. Y ya está, no hay que ser más preciso que esto, ¿vale? Lo que quiero es quitar todos los puntos que hay dentro de la nube de puntos dentro de este contorno. Y así con este coche, bueno, con todos los coches. Sí, es un trabajo a lo mejor un poquito que tardas un rato, pero bueno, tampoco es para tanto. Los conos igual, hacerlos en la capa conos y más postes. Y después también lo que suelo quitar es los carteles, la cartelería, ¿vale? Por ejemplo, yo sé que hay aquí algunos carteles, ¿vale? Que aparece aquí, ¿vale? Y lo suelo hacer también quitar estos carteles. Aquí hay otro cartel de que no se puede aparcar y todo el tema este, que ya lo he mirado yo en 3D. A lo mejor es preferible que le eches un ojo también, que vayas cargando y descargando el Autodesk Recap del completo y el del plano perímetro, ¿vale? Eso ya según vayas viendo, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver el resultado final de cómo ha quedado hasta ahora. Y aquí vemos el trabajo, una vez puestos todos los contornos en todos aquellos elementos que queríamos quitar del terreno, que tenían cota. Mejor verlo así, en planta, y tanto los carteles, postes, que también tenemos otro aquí, ¿vale? Como también los elementos que tenemos aquí mira, el muro también. Hemos quitado un muro y un cartel también que hay ahí, para que no le dé altura y salga unas curvas de nivel que no son. Después también aquí se aprecian todos los pivotes que hay por aquí, así como estas piedras que delimitan el parking. Vamos a verlo en 3D para que se vea mejor. Ahí lo vemos. Vemos que esas piedras también las he quitado para que no molesten, ¿vale? Y la verdad que me habré dejado algunas cosillas, ¿vale? Porque tampoco he querido ser muy exquisito para la demo, ¿de acuerdo? Este poste también lo he puesto. Bueno, un montón de cosas. Bueno, si desactivamos el fichero de visualización de Autodesk Recap, vemos todos los elementos y todas las polilíneas. Y lo que he ido haciendo es ir poniendo capas para cada uno de los elementos que voy quitando, ¿no? Que sea, ver árboles, arbustos, hasta un buzón me parece que por ahí, el muro, pivotes, etcétera.
Todas las polilíneas son cerradas porque queremos que el programa nos borre de la nube de puntos lo que hay dentro de esos contornos. Primero, compruebo que el programa, cuando importe arcos que hay en las polilíneas 2D, que es esta variable, me los gradúe, divida en tramos de 5 centímetros. Ahora abro el programa LandDTM e importo todos los contornos. Lo hago por capas para que veáis que también se puede hacer así. También voy a importar el perímetro porque quiero guardar este fichero de MDT, de triangulación y curvado, con todos los contornos, ya que lo puedo llegar a usar a posteriori, para crear el modelo digital del terreno, triangulación y curvado, y en el paso anterior no llegué a grabarlo cuando lo usamos. Aquí vemos cómo ha dividido los arcos según deseábamos y ha importado todos los contornos que hemos hecho. Y por fin recortaremos nuestra nube de puntos MDP que tenemos en memoria, plano perímetro, para quitarle los puntos que hay dentro de esos contornos. Y aquí es cuando os tenéis que dar cuenta que el programa de recortar, por defecto, intenta quedarse con lo que hay dentro de los contornos. Y soy yo el que, dándome cuenta que lo que quiero es lo que hay fuera, el que tengo que chequear la casilla de invertir selección para quedarme solo con eso. Además veis que cuando no está seleccionada esa casilla hay menos puntos que cuando está seleccionada, cosa lógica ya que todo lo que hay fuera de los contornos tiene muchos más puntos que lo que pueda haber dentro de los contornos en el caso que nos ocupa. También comprobamos que está activada la casilla de crear nuevo MDP, pulsamos en recortar y le ponemos un nombre a nuestro fichero, por ejemplo final, y lo creamos. Como de costumbre, se carga automáticamente en memoria y será el fichero que vamos a usar para dibujar las líneas de rotura y crear el MDT, triangulación y curvado, para entregar. Como de costumbre y para comprobar que el resultado final es el deseado, creo el fichero LiDAR-LAS para después llevarlo al Autodesk Recap y crear la visualización en 3D. La verdad que siempre te dejas alguna cosilla, o sea, algún contorno de un elemento con altura sin poner. Y yo vuelvo a hacer esta operación cada vez que meto algún contorno nuevo que me he dejado, siempre que vea que influye en el curvado final. A lo mejor es preferible modificar la triangulación final con las herramientas propias de edición de la triangulación que tiene el LandDTM para ello, que es más sencillo, pero bueno, eres tú el que debe de decidirlo, cómo hacer. Ahora puede ser que pienses que puedes hacer el curvado de esto directamente, sin líneas de rotura, y eso dependerá de la escala a la que tengas que presentar el trabajo. Si te piden un 500 o 1000, evidentemente irías sobrado con esto, ya que hacemos una triangulación con puntos cada 25 centímetros y curvas de nivel cada medio metro, 1 metro y listo. Pero cuando las escalas son grandes, tipo 100 o 200 y casi como límite la escala 250, que es en la que estamos trabajando, es preferible crear esas líneas de rotura con las que podrás crear curvas de nivel casi cada 10 centímetros, que es lo que vamos a hacer nosotros. Pero entiendo que muchos de vosotros digáis que para un 250 con desniveles que no superan los 10 centímetros y curvas de nivel cada 25 centímetros, estamos matando moscas con escopeta de elefantes. Podríamos discutirlo, evidentemente. Pero para esta demo quería meter líneas de rotura y es por ello que seguimos adelante con ello. Y aquí vemos que está perfecto, con todos los huecos dentro de la nube de puntos. Yo voy a hacer el trabajo como para una escala 1:100, que entonces sí que empieza a tener importancia un desnivel de 10 centímetros. Y además, cuanto más grande sea la escala, la extrapolación a escalas más pequeñas será mucho más precisa. Pero al revés no pasa esto. En este séptimo paso vamos a dibujar las líneas de rotura para que se vea lo fácil que puede llegar a hacerse gracias a las herramientas que tiene Protopo para poder proyectar polilíneas 2D sobre una nube de puntos MDP. Primero compruebo que la nube de puntos MDP que tengo cargada en memoria es la que acabo de hacer, final.mdp. Ahora vinculo nuestro fichero de Autodesk Recap de visualización que llamamos final en el último paso. También le cambio la Z para que quede por debajo de la planimetría que he hecho hasta ahora. Voy a bajarlo a menos 10 metros y así me quedará más cerca de la planimetría que estoy haciendo en 90 metros.
En principio me voy a abrir una nueva capa que voy a llamar vías, que voy a poner como todos los bordes de las aceras y también los bordes de las cunetas que hay en cada calle. Le pongo el color amarillo y desactivo la capa coches también porque ya no la necesito y así no me molestan las polilíneas y ya me acerco a una zona para hacer la primera polilínea. Empiezo con polilínea, marco un punto, hago en principio una línea recta y como veo que hay un poco de curva, meto un arco. Le pongo arco y hago un arco. Si os fijáis, siempre voy por el borde del bordillo, ¿vale? O sea que no me acerco a lo que es la parte baja del bordillo. Siempre intento ir por la parte superior del bordillo, ¿vale? De todas maneras, ya hemos dicho que no hay mucha diferencia de Z, entonces... Pero se va viendo arriba las zetas y puedes ir haciéndote la idea de cuál es la acera por arriba y la acera por abajo, simplemente con mover el cursor y ver la cota en la ventana de coordenadas. La máxima ventaja con esto es que puedes hacer las polilíneas en 2D con arcos para poder ajustarte más al terreno y que cuando acabes de hacerlas con una simple orden puedes proyectarlas a la nube de puntos y te servirán para poder hacer la triangulación y curvado final de la zona con la DTM. Ahora me voy a abrir una nueva capa que va a ser la capa ejes en las que voy a meter las polilíneas de los ejes de las calles, que como sabemos siempre están más altos porque el bombeo es a partir del eje de la calle y es como la divisoria de la calle, en este caso, para que se entienda un poquito mejor. Y le voy a poner el color blanco y empiezo a hacer las polilíneas. Además, en este caso se ve muy claro el eje por donde va, porque está casi marcado en el suelo, ¿no? Entonces me voy apoyando y voy igual, haciendo una polilínea. También puedo ir metiendo el arco. Y sé que a partir de este eje, hacia derecha y a izquierda, va a haber una caída del 2% normalmente, ¿no? Y al final me parece recordar que había el bombeo, había como una curva y había un peralte hacia la derecha nada más. Bueno, voy haciendo la polilínea en 2D con arco muy sencillito, ¿vale? Tengo las cotas arriba, la ventana de coordenadas, sigo trabajando y haciéndome mi planimetría en 2D. Y aquí vemos ya todas las líneas de rotura creadas sobre el dibujo. Sí me gustaría echarle un ojo así en 3D. Veis que lo he ajustado bastante al terreno, la planimetría, lo he ajustado bastante a la visualización del Autodesk Recap, para que veáis un poco cómo he hecho las líneas de rotura, ¿no? Vale. Aquí se aprecia que también he hecho las líneas de rotura que son las cunetas. He puesto en estas cunetas, que no sé si las apreciáis aquí, también he puesto una capa que se llama líneas de rotura. Y, y al final, sí, aquí también he incluido líneas de rotura también en esta cuneta, que por cierto se me han ido en Z un poco, pero queda igual. Ahora cuando las proyecte a la nube de puntos van a ser perfectas, ¿vale?